Buenos días, vamos a comenzar con el bosquejo de la lección para esta semana. Más lecciones del gran maestro es el título para esta lección. El gran maestro no se sentó en su clase esperando que sus alumnos entrasen en el aula para poderles impartir sus magistrales lecciones, así como recurren a hacer los maestros en nuestros días. Porque, miren, desde el momento en el que el virus del pecado obligó a cerrar el aula del Edén, Jesús ha estado buscando alumnos a los que poder enseñar las hermosas lecciones de vida eterna. Cuando Adán y Eva se escondieron, Jesús los buscó. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Él buscó a la primera pareja para educarlos, para enseñarles las lecciones tan bonitas, tan hermosas de la vida eterna. Es el gran maestro el que busca a los alumnos, no los alumnos buscan al maestro. Al encuentro de alumno rebelde. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Hasta ese aciago día, Adán y Eva se encontraban diariamente con el maestro para aprender de él. Pero a la hora que se rebelaron, a la hora que desconfiaron de Dios, a la hora que pecaron, ellos se separaron de Dios, se separaron de su gran maestro, a causa de la desobediencia, a causa de la desconfianza de su gran maestro. Entonces fue que ellos tuvieron miedo y temiendo el castigo, se escondieron de la presencia divina de su gran maestro. Pero Jesús fue a su encuentro y los llamó. Sí, debían ser castigados, es cierto, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ellos tenían una nueva oportunidad. Existía un rescate por su pecado. Y ese se llama el plan de salvación. Tal como nos indica Pablo en Romanos 5, Jesús es el Maestro Divino, corrige y repara los desperfectos causados por la rebelión de sus alumnos. En este caso, Jesús, el gran Maestro, Adán, el alumno. En Adán murieron muchos, en Jesucristo abundó la gracia. En Adán vino el juicio para la condenación, mas en Jesucristo vino la justificación. En Adán reinó la muerte y en Jesús reinó la vida eterna. Vino la condenación, vino la justificación de la vida y muchos fueron constituidos pecadores en Adán. Pero en Jesucristo muchos fueron constituidos justos. El pecado entró por un solo hombre, que fue Adán. Así también la salvación, la vida eterna, entró por un solo hombre también, que fue Jesucristo. Dios hecho hombre, Dios encarnado en Jesús. Jesús vino a dar a conocer al Padre. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Génesis 28:16. Recordemos que Jacob tuvo tiempo suficiente para meditar en las terribles consecuencias de haberse dejado influenciar para engañar a su padre y provocar la ira de su hermano. Él engañó a su padre para recibir la bendición, haciéndole caso a su mamá, pero debido a esa justificación, debido a ese acto, ahora él era errante y temía por su vida, porque su hermano se había airado contra él y pretendía matarlo. Desanimado y solitario se dirigía hacia un futuro incierto, pero Dios salió a su encuentro y le infundió el ánimo que necesitaba para mantenerlo firme durante los difíciles años que iba a pasar en el exilio. Ahora nosotros también en la vida nos sentimos también así de esa manera, desanimados por nuestros propios pecados. Pero nosotros no debemos de temer, debemos de confiar, porque Dios está siempre para ayudarnos. Nuestras decisiones nos pueden llevar a este estado de ánimo, al igual que hizo Jacob.
Dios sale a nuestro encuentro, nos asegura el perdón, nos fortalece y nos anima a seguir caminando de su mano. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Juan 1:11. El Creador, el Divino Maestro, vino en rescate de todos nosotros que estábamos perdidos, y para hacerlo se hizo como nosotros. Tuvo Dios que hacerse hombre, y en la primera aparición pública de Jesús, Juan, como profeta, lo reconoció como el Cordero de Dios y el Hijo de Dios, y él dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos de los discípulos de Juan que habían escuchado sus palabras siguieron a Jesús. Cuando hablaron con él, le llamaron Rabí, es decir, lo aceptaron como maestro. Jesús fue, sin lugar a duda, el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus manos. Mateo 15:27. Aquí pasó un incidente, ¿no? Una historia aquí de cuando la mujer le pide a Jesús un milagro, ¿no? Jesús se retiró a predicar entre los judíos que vivían en el territorio de Tiro y Sidón, y estas ciudades eran ciudades no judías. Y recordemos que se les consideraba como gentiles, ¿no? Los cuales los judíos creían que no eran merecedores de la salvación, no eran merecedores de ser llamados judíos, hijos de Dios, porque eran pueblos extranjeros, pueblos que no pertenecían a los judíos. Y allí, en ese lugar, Jesús se encontró con una alumna que no pertenecía a su aula, porque no era judía, y era despreciada por los alumnos del maestro. Incluso Jesús misma la trató con frialdad. Los judíos pensaron, o tenían, no pensaban, sino tenían ese concepto de que los gentiles eran llamados perros. Era una ofensa para las personas. Pero aún así, Dios, Jesucristo, siendo judío, también Él trató así con frialdad a la mujer, no para ofenderla, sino para que ella reconociera que necesitaba del gran maestro, para que ella reconociera y fuera humilde. Pero esta alumna, además de despreciada, era contestona. Osadamente se atrevió a colocar sobre la mesa argumentos que de alguna manera contradecían a los que Jesús estaba usando. La alumna convenció al maestro y consiguió lo que necesitaba. A Jesús le gusta que sus alumnos le manifestemos nuestras dudas o nuestras quejas, y de esta forma le damos la oportunidad de solucionar nuestros problemas, sanar nuestras heridas y dirigirnos en el camino hacia la vida eterna. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Los alumnos que por el estudio de las Escrituras estaban mejor preparados para aceptar las enseñanzas de Jesús, decidieron rechazarlo. Eran ciegos espirituales. Los alumnos más cercanos a Jesús también parecían padecer algún tipo de ceguera espiritual, pues eran incapaces de comprender correctamente sus enseñanzas. Eso es lo que también pasa con nosotros. Nosotros, antes de conocer a Jesucristo, éramos ciegos espirituales. Y ahora quizá ya Jesús abrió nuestros ojos. Podemos ver el mundo cósmico, podemos ver la cosmovisión, ver el mundo de la manera en que Jesús nos ha enseñado. Vemos el mundo de una manera diferente, como ya estudiamos en una lección anterior, recordemos, la cosmovisión bíblica. Entonces vemos el mundo, vemos la vida, vemos la muerte, vemos la alimentación de una manera diferente. Nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo lo vemos de una manera como Jesús quiere que la veamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ha abierto nuestros ojos. Algunos tal vez
sigamos aprendiendo más de Jesús y aún no hemos abierto bien nuestros ojos. Quizá todavía estamos aprendiendo, estamos abriendo, en proceso de abrir nuestros ojos. Sin embargo, también hay ciegos físicos, ¿no? En el caso de Bartimeo era un ciego físico, pero tenía una correcta visión espiritual. Y su visión espiritual era mucho más clara que la que los rodeaban, porque él alcanzó a ver con claridad en Jesús al Mesías prometido. Él no dudó de Jesús y era sin duda un alumno avanzado, a pesar de ser ciego físicamente. Entonces él le pidió un milagro a Jesús y le dijo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él quería que sus ojos fueran abiertos, sus ojos físicos, porque sus ojos espirituales estaban tan abiertos que reconoció a Jesús como el gran maestro, como el Mesías prometido. Algunos alumnos necesitan leche espiritual, otros más avanzados pueden tomar alimento sólido, dependiendo del nivel de fe que tengan, el nivel espiritual en el que se encuentren, porque cuanto más tiempo pasemos con Jesús, más capacitados estaremos para recibir sus enseñanzas. Y este fue el bosquejo de la lección. Te invito a que sigas estudiando y recuerda que Jesús siempre está a tu lado y que siempre Jesús va a ser el gran maestro. Y aprenderemos muchas lecciones del gran maestro, pero también nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, para que a través del estudio de la palabra de Dios encontremos más lecciones del gran maestro que nos pueden ayudar para la vida terrenal, pero sobre todo para la vida eterna. Que el Señor te bendiga en esta mañana y no olvides seguir estudiando tu lección de escuela sabática. El Señor te bendiga. Amén.